Bienvenidos. Este es un nuevo video, parte de la serie del Video Instituto Cristiano, producido por la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Pablo Jiménez y en este momento voy a estar sirviendo a lo largo de este video como el mantenedor de este programa. La persona que va a estar dando enseñanza en esta hora es el reverendo doctor Justo L. González, que en este momento les dan un saludo. Muy buenas, es un gusto estar con ustedes, sobre todo para hablar sobre un tema que verdaderamente me apasiona, que es la historia de la iglesia. Bueno, volvemos en un minuto con la primera parte de nuestro video sobre historia de la iglesia 1. Justo hay que comenzar por el principio. Así Eso que es buena idea casi siempre. Así que la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Bueno, por muchas razones. Quizá la primera y la más importante es que no se puede conocer nada humano sin conocer la historia. Si tú me dices, por ejemplo, mira, esta es María y me presentas a María, con eso yo no sé nada de María. Me tienes que decir, bueno, María es uruguaya, ya me contaste un poco de historia, me dijiste que nació en Uruguay y demás. Me dices, María es profesora de tal cosa, me estás contando. Y toda cuestión humana siempre es una historia. Y para conocer a una persona hay que conocer su historia. Y lo mismo pasa con la iglesia. Para conocer quién somos nosotros, tenemos que conocer nuestra historia. Yo soy mi historia, en cierto modo. Tú eres tu historia. La segunda razón, que me parece que es también muy importante, es que el pasado es el único modo que tenemos de relacionarnos responsable e inteligentemente con el futuro. No había pensado nunca en eso. La razón por la cual yo sé o espero que el sol va a salir mañana es porque lo he visto salir cada mañana y porque en el pasado, por miles y miles de años, la humanidad ha tenido una historia de ver el sol salir todas las mañanas. Y por eso doy por sentado que al no ser que suceda una cosa absolutamente inesperada, el sol va a salir mañana. Entonces yo puedo planear el día de mañana porque ha habido muchos otros días antes. Y lo mismo pasa con cualquier cosa. Uno no sabe los resultados que van a tener una acción, si no es porque ha visto antes acciones semejantes y sabe que ese va a tener ese resultado, ¿verdad? Preguntándote ahora específicamente sobre aquellas personas que desean ser pastores o ministros o aquellas personas que ya están funcionando en esas capacidades, ¿por qué es importante para un pastor de iglesia local estudiar la historia de la iglesia cristiana? Primera cosa, porque ningún pastor es pastor solamente de una iglesia local. La iglesia es una, y parte de lo que tenemos que hacer es relacionar nuestra propia vida cristiana, la vida de nuestra congregación, con la iglesia toda. Si, como dice el Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa de Cristo, Cristo tiene una esposa, no tiene un harén. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la iglesia mía, si es iglesia de Cristo, es parte de la iglesia grande, y eso es parte de la que ha sido siempre tradición de los discípulos, subrayar mucho eso. Y eso quiere decir entonces que si yo voy a ser pastor, tengo que conocer la iglesia más grande, más amplia. Y la mejor manera de conocer esa iglesia más amplia es conocer su historia. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué diferencia hay entre un discípulo y un presbiteriano? Y entre un discípulo, un presbiteriano y un metodista, La respuesta es histórica. la respuesta es histórica. Me tienes que contar de dónde salieron, cuáles fueron las razones para las diferencias, ¿verdad?, en qué se parecen. Todo eso tiene que ver con la historia. De manera que es muy importante. Pero me parece, sobre todo,
que la razón para estudiar la historia va más allá de su importancia. Nosotros tenemos la tendencia a ser demasiado pragmáticos, hacemos las cosas porque producen algo. Y la historia sí produce, como estaba diciendo hace un momento, es necesaria para entender, para saber, para tener responsabilidad hacia el futuro. Pero en la vida cristiana hay también toda una dimensión que es dimensión de inspiración, de devoción, de contemplación, si quieres ponerlo así, de admirar la belleza. Y todo eso es parte también de lo que aprendemos con la historia. Cuando estudiamos historia, vemos que esta iglesia a la cual pertenecemos no es nada más que este grupito que estamos aquí de 4, 5, 50, 100 o 1000, sino que es toda una tradición, todo un cuerpo de gente a través de todo el tiempo. Si somos cristianos y creemos que la vida no termina con la muerte, quiere decir que la historia no es asunto de gente muerta. ¿Te acuerdas que dice Jesús que Dios no es un Dios de muertos? Eso es así. Y si Dios es un Dios de vivos, quiere decir que la historia de la iglesia mía no es solamente la iglesia de los que estamos aquí, es también la iglesia de Calvino, de Lutero, de Susana Wesley, de Santa Teresa, de San Agustín, de Francisco de Asís y de todos los mártires, como diría un poeta, una línea de esplendor sin fin. Sabes que otro punto yo creo que es importante es que hay ciertas ideas teológicas que se reciclan y a veces la iglesia las vuelve a encontrar y no, algunas personas que no conocen bien la historia de la iglesia no se dan cuenta que la iglesia ya ha lidiado con esos problemas y que lo que tenemos son viejas herejías recicladas y que hay respuestas contundentes a esas herejías que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por eso es que decía que la manera de saber algo del futuro es el pasado, porque parte de las herejías surgen cuando una persona toma una idea y no sabe las consecuencias que tiene esa idea. ¿Verdad? Es como un mapa, ¿verdad? Un mapa al fin y al cabo es una historia. El mapa que yo tomé ayer para venir acá a estar aquí contigo, en realidad lo que es una historia de la ruta que han seguido otra gente, ¿verdad? Y esa otra gente, yo sé ya que si tomo esta carretera voy a salir allá, pero lo sé porque otra gente lo ha hecho. Eso es así. Y lo mismo sucede con la doctrina, con la teología, ¿verdad? Yo tengo que saber que, por ejemplo, que si yo sigo ciertas posturas respecto a la relación entre lo físico y lo espiritual, voy a llegar a ciertas posturas que fueron típicas del gnosticismo del siglo II. Y hoy hay un gnosticismo muy despierto, muchas veces muy metido en la iglesia, precisamente porque los pastores no se dan cuenta de que ciertos primeros pasos llevan a otros pasos y eso lleva a una posición allá. De manera que sí, me parece que indudablemente hay un montón de herejías, como tú dices, recicladas, errores reciclados, ¿no? El ser humano, hasta donde yo sé, es el único ser que aprende por la experiencia de otros, ¿verdad? Un caballo tiene que esperar a caerse en un hoyo para entonces no caerse más. Pero el ser humano puede poner un cartelito que dice, cuidado, hay un hoyo. Eso es así. Y en cierto modo la historia es eso, la historia es una serie de carteles que nos dicen, cuidado, aquí hay un hoyo, mira, por ahí se va bien, por allá se va mal. Algunos pastores y ministros piensan que estudiar la Biblia es suficiente, que no necesitan estudiar ni la historia de la iglesia ni la teología cristiana. ¿Qué tú les responderías? Yo empezaría por decirle que en cierto modo tienes razón, pero no se puede estudiar la Biblia de verdad sin estudiar la historia. En primer lugar, la Biblia no nos llegó caída del cielo, derecho desde el siglo I, siglo II, cuando se acabó de escribir el Nuevo Testamento hasta hoy. La Biblia, primera cosa, fue escrita en otros idiomas. Esa historia de la traducción es parte de la historia de la iglesia. La Biblia ha sido copiada en manuscritos una vez y otro y otro y otro, y eso es parte de la historia de la iglesia. Si no hubiera sido por los monjes de la Edad Media, no tendríamos Biblia hoy. En tercer lugar, la Biblia no nos llega sin algún tipo de interpretación. Por ejemplo, cuando yo oigo decir que el Evangelio es palabra de salvación al judío primeramente y también al griego, que como está escrito, el justo vivirá por la fe, allá el primer capítulo de Romanos, a cualquier evangélico se le hace muy difícil leer eso,
sin leerlo a través de los ojos de Lutero, porque ese texto fue fundamental en la vida de Lutero y ha sido fundamental en la historia protestante de allá para acá. Quiere decir que para entender ese texto, yo ya estoy leyéndolo con historia. Y la única manera de saber que lo estoy leyendo con historia es conocer la historia. Para ir detrás de eso, a ver si el texto puede decir otra cosa distinta. ¿Tú dirías que en parte la historia de la teología es la historia de cómo la Iglesia ha interpretado la Biblia a través de los años? Indudablemente, indudablemente. La Iglesia ha tratado de ser fiel a la Biblia, ¿verdad? Y la historia de la Iglesia es la historia de cómo la Iglesia ha tratado de vivir como un pueblo bíblico. La historia de la teología es la historia de cómo la Iglesia ha tratado de pensar e interpretar la Biblia a través de sus vidas. Y eso quiere decir que cuando yo hoy leo la Biblia, aunque yo piense que no, la estoy leyendo como me han enseñado a leerla. Me han dicho, este texto trata sobre tal cosa, sobre la tal otra cosa. Y eso es bueno y es importante, pero me hace falta también saber que ese mismo texto es posible leerlo de otras maneras, que otra gente en otros tiempos ha leído el mismo texto dándole otra interpretación distinta y ha visto cosas distintas. Y eso enriquece la lectura de la Biblia y me ayuda a ver cosas que de otra manera no vería. De modo que por eso es que digo que no se puede estudiar la Biblia sin leer la historia, sin conocer la historia. En este video vamos a estar estudiando los primeros siglos de la historia de la Iglesia cristiana, específicamente los primeros 3 siglos. ¿En qué se diferencia este periodo de la historia de la Iglesia del resto de la historia de la cristiandad? Bueno, para estudiar la historia siempre hay que dividirla en periodos. La vida no se divide así en realidad, ¿verdad? Pero hay que dividirla en periodos. De igual manera que uno divide la vida y dice la juventud. Bueno, ¿cuándo termina la juventud? No lo sabe. Pero yo sé que ya yo no soy tan joven como era antes, ¿verdad? Hay ciertos momentos que uno usa entonces para dividir. Y uno dice, bueno, antes de graduarme. Lo mismo sucede en la historia de la Iglesia. Y un momento crucial es la conversión de Constantino, que tiene lugar a principios del siglo IV, porque es el momento en el cual la Iglesia deja de ser un grupo marginado, perseguido, a veces la gente se burlaba de ella y todo eso, para venir a estar en el centro mismo de la sociedad y del poder. De allá a acá, la Iglesia tuvo todo un montón de siglos, hasta fecha muy reciente, en la cual estuvo en esa situación después de Constantino. Allá, aquellos primeros 3 siglos, es la época formativa de la Iglesia. La Iglesia se está formando, está decidiendo qué es lo que va a hacer. ¿Tú dirías que es la niñez de la Iglesia? En cierto modo, sí, pero no, también la juventud es la época, en cierto modo, la época de oro, aunque es una época de dificultades. Casi como la adolescencia, si quieres, ¿verdad? La Iglesia se está formando, está decidiendo qué va a hacer, cómo va a hacer, cómo se va a organizar, qué va a creer, qué va a hacer con la gente que cree diferentemente. Está formando su Biblia, entre otras cosas, hablando de la Biblia. Sí, porque el canon no se cierra hasta finales de ese periodo. Exactamente, exactamente. Así que es la época en la cual todo eso está en fermento y se está cuajando, si quieres así. La Iglesia está cuajando, está tomando forma. Y por eso esos 3 siglos son importantísimos para la historia de la Iglesia. ¿Cuáles tú dirías que son los temas más importantes para estudiar dentro de este periodo de estos primeros siglos de la vida de la Iglesia? Yo diría que son principalmente 6. El primero es la situación política, el ambiente político dentro del cual se mueve la Iglesia, y eso tiene que ver con las persecuciones, los mártires, todo eso. El segundo es el ambiente cultural dentro del cual se mueve la Iglesia. Cómo es que la Iglesia se relaciona, se enfrenta, se asocia al ambiente cultural de esa época, ¿verdad? La tercera es toda la cuestión de cómo se desarrolla la doctrina cristiana, especialmente frente a las herejías, ya que tú hablabas antes de herejías, las distintas doctrinas que salen y cómo la Iglesia responde a eso y va formando su propia doctrina. Entonces, el próximo sería la organización, cómo es que la Iglesia se va organizando, va creando su gobierno, ¿verdad? Su manera de resolver problemas y demás. Claro, el culto cristiano, cómo es que la Iglesia adora, y por último la evangelización, cómo es que la Iglesia crece, ¿verdad? En otras palabras, la Iglesia en su ambiente, primero político, cultural, la Iglesia en su doctrina, después la Iglesia como organización, como cuerpo que adora, y como cuerpo evangelizador, cómo es que crece.
Me parece que esas son las 6 preguntas principales que tenemos que discutir al hablar de los 3 primeros siglos. Lo único que yo añadiría, no como un tema, sino como un trasfondo, es que nosotros a veces fallamos en comprender la tremenda diversidad de la iglesia en esos primeros siglos. ¿Qué tú podrías decir sobre eso? Bueno, especialmente por eso precisamente es que la iglesia se está formando. La iglesia creció y fue fundándose en un montón de ciudades distintas y en cada lugar fue tomando su forma, y parte de lo que tuvo que hacer en esos primeros 3 siglos fue determinar, bueno, qué forma vamos a tener, cómo vamos a hacer para que esto sea una iglesia. O sea que, si te entiendo bien, en estos primeros siglos coexisten diversas maneras de entender el bautismo, diversas maneras de celebrar la cena del Señor, diversas maneras de celebrar el culto cristiano, diversos entendimientos sobre quién era un ministro y cómo se entraba el ministerio. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto, y todo eso que lo que la iglesia tiene que resolver. No siempre haciendo todo uno, a veces manteniendo cierta diversidad. Por ejemplo, había diversos evangelios. Había 4 evangelios dando vueltas por ahí. Y la iglesia no dijo este sí y aquel no. Es decir, a algunos le dijo que no, pero a estos 4 que tenemos hoy, le dijo que sí a todos, aunque son diferentes. De manera que la iglesia lo que hace es que busca la manera no de resolver todas las diferencias, sino de hacer ciertos límites a las diferencias. Decir, por ejemplo, el evangelio de la verdad, no. O sea, cuando hablas así, entonces lo que nos estás indicando es que había en ese momento una gran cantidad de libros circulando que querían ser libros sagrados, como los que después fueron incluidos en el Nuevo Testamento, pero terminaron no siendo incluidos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad. Y también estaban los que finalmente terminaron siendo reconocidos. Y lo que pasó fue que durante este tiempo encontramos la iglesia decidiendo cuál evangelio todavía era parte de la fe y cuáles se habían salido de la frontera. O sea, como que la iglesia está buscando las fronteras, entonces. Exactamente, pero eso no sucede solamente con la Biblia, eso es un ejemplo que nos perdura hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, la iglesia dijo, vamos a poner fronteras, pero dentro de esas fronteras hay una diversidad. Y el Evangelio de Mateo no dice lo mismo que dice el de Marcos. Ahora, y lo mismo sucedió con doctrinas. Se pusieron fronteras a las doctrinas, pero dentro de esas fronteras hay diversidad. Lo mismo sucedía con el culto. Se estableció cierta manera de hacer el culto, pero dentro de esa manera de hacer el culto había diversidad. O sea que estos primeros 3 siglos son muy parecidos a la situación que estamos viviendo hoy. Claro, con la diferencia de que hoy hay mucha gente, aquella época la había también, pero hay que recordar también que hay mucha gente hoy que dice, no, si no se hace como lo digo yo, no está bien hecho. Y eso sucedía también en aquella época, ¿verdad? Es decir, que la diversidad es importante, es buena, pero hay que mantenerla con 2 cosas. Los límites, de manera que no se vaya la cosa a ser tan diverso que ya se salga del plato, si quieres así. O también la otra cosa, que haya dentro de esos límites, haya libertad para que haya cierta diversidad. Justo, ¿qué nos puedes decir acerca de la condición del mundo en la cual nació la iglesia cristiana? El mundo en que nació la iglesia cristiana era muy distinto de lo que había sido, digamos, 100 o 200 años antes. Antes de esa época, el mundo greco-romano, es decir, toda la parte del Mediterráneo, la cuenca del mar Mediterráneo, había estado dividida en un montón de pequeños estados. Cada ciudad era casi como un país, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, aquellos que han estudiado un poco de filosofía, hablan de Platón. Con la época de Platón, Atenas era un estado, y Atenas es una ciudad pequeñita, y alrededor de ella, con sus vecinos, eso era un estado, y Esparta era otro. Y todo eso había cambiado poco antes de la venida de Jesucristo, en parte por las conquistas de Alejandro. Alejandro conquistó desde todo lo que es Grecia hoy hasta la frontera de lo que es India, y después, sobre todo, por el surgimiento del Imperio Romano.
Eso quiere decir que era un mundo en el cual ahora la gente se está mezclando mucho más unas con otras. Había gente de toda clase de religión que vivían de vecinos, antes no era así. Comerciantes, marineros, gente de oficio, todo eso. En cada ciudad, cualquier ciudad de esa época, podía haber un ateniense viviendo junto a un alejandrino, junto a un romano, de manera que era un mundo muy confuso, un mundo muy unido políticamente, pero un mundo muy confuso en el sentido de que ya no eran las unidades culturales homogéneas que había habido hasta poco antes. Lo que tú estás describiendo es muy parecido a la globalización que estamos experimentando en este momento. Y eso es lo que vamos a hablar hacia el final de esta época, cuando hablemos de estas preguntas, cuando hablemos acerca de qué importancia tiene aquello para nosotros hoy. La situación es muy parecida, indudablemente, sí. Y era un mundo entonces en el cual la gente trataba de hacer una especie de equiparaciones que no son exactas todas. Por ejemplo, ahí me enseñaron en la escuela que el dios Neptuno de los romanos era el mismo dios Poseidón de los griegos. Eso no es cierto. Los romanos tenían su dios del mar y los griegos tenían el suyo. Y eran distintos. Cuando se junta y todo eso viene a mezclarse, pues entonces la gente empieza a decir, bueno, Poseidón es más o menos. Neptuno más o menos, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de combinaciones de religiones, ¿verdad? Y eso es parte de lo que está sucediendo en esa época, es lo que se llama el sincretismo, ¿no? Sí, sincretismo quiere decir cuando se unen ideas religiosas de tradiciones religiosas distintas en una nueva tradición. Exactamente, exactamente. Y lo que pasa también en ese mundo es una cosa interesante, porque al mismo tiempo que, como tú decías, el mundo se globaliza, también se individualiza. Porque la persona ahora es responsable de su propia identidad. El ateniense que vivía allá en el siglo III en Atenas no tenía que preocuparse por quién él era porque sabía que era ateniense. Ahora en el siglo I o siglo II, ese ateniense vive junto a un judío y a un alejandrino que tiene otros dioses y a un romano y a un godo, y toda esa gente se mezcla y él tiene que decidir quién va a ser él, cuál va a ser su religión, cuáles van a ser sus valores, no ya en base a lo que le dice la sociedad, sino en base a sus propias decisiones que él se hace, ¿no? De manera que es un mundo cada vez que es bien cosmopolita, es bien individualista. Y se parece mucho a la globalización de que vamos a hablar hacia el final, exactamente. ¿Qué nos puedes decir acerca del sistema de gobierno que imperaba cuando nace y se empieza a desarrollar la iglesia cristiana? Y en forma particular, ¿nos podrías decir si eso fue un obstáculo o fue una ayuda o un impedimento o un aliciente para la iglesia cristiana? El gobierno en toda la cuenca del Mediterráneo era lo que se llama el Imperio Romano. Todo pertenecía a los romanos. De hecho, los romanos decían que el Mediterráneo era nuestro mar. Sí, Mare Nostrum, ¿verdad? Exactamente, el mar nuestro. Y eso quiere decir que entonces había una unidad de gobierno que en cierto modo ayudó, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee los viajes de Pablo, el único problema que tiene Pablo cuando está viajando es las tempestades. Pero no tiene que tener miedo de piratas, de bandoleros, y sin embargo, unos años antes, el mar Mediterráneo estaba infestado de piratas y no se podía navegar como navega Pablo por él. De modo que en cierto modo eso ayudó, el hecho de que había un idioma común, el griego, el latín en la otra parte, pero eso quiere decir que las cartas de Pablo las podía escribir en griego, eso ayudó, pero también dificultó, porque la manera en cómo ese imperio se mantiene unido es dándole un carácter religioso al imperio. El emperador es un dios, hay que adorarlo. Y eso quiere decir que entonces los cristianos no pueden hacer eso. O sea que el culto al emperador es una herramienta ideológica que utiliza el imperio romano para afirmar la unidad del imperio. Exactamente, y para que la gente que tenga distintas tradiciones, culturas y todo eso, pues tengan algo en común, que es ese dios, ese emperador al cual adoran. O sea que a los romanos no le importaba si una persona adoraba a Osiris o a Mitra o a Apolos o a Zeus, siempre y cuando, aparte de su dios, también adorara al emperador y participar en las actividades del culto al emperador. Exactamente. Y el problema es que había dos grupos que no podían hacer eso. Los judíos y los cristianos. Que los dos eran monoteístas y decían que hay un solo dios. Y no pueden, por tanto, adorar al emperador. Los judíos, como ya llevaban muchos años, pues por lo general se entendía. Y como además no había muchas conversiones al judaísmo, eso no era una amenaza para el imperio.
Pero los cristianos, que son nuevos, y salen negándose a adorar al emperador, y sobre todo que están convirtiendo gente, están creciendo, les crea un problema al emperador, como en un país hoy que está en guerra y empieza la gente a decir, no, yo no saludo la bandera, yo no quiero saber nada de la bandera. Crea una serie de problemas. Pues aquello a un nivel mucho más alto, más amplio, y ahí es que vienen los mártires. Por lo tanto, lo que me estás diciendo es que convertirse en cristiano durante el primer siglo específicamente de la era cristiana era peligroso, porque el gobierno podía entender que uno era un traidor a la patria, cuando uno dejaba de asistir a los cultos y a las actividades donde se adoraba al emperador. Durante el primer siglo era un poquito peligroso, durante el segundo era más peligroso, y durante el tercero era más peligroso todavía, porque según el cristianismo fue creciendo, más miedo tenía el imperio acerca de lo que estaba sucediendo, más preocupados estaban por este movimiento que era subversivo, porque se negaban a adorar al emperador. O sea, si te entiendo bien, hay cosas que fueron positivas, por ejemplo, todo el sistema de carreteras y que establecieron los romanos facilitó la movilidad dentro del imperio. Sí, las carreteras, el sistema de navegación, la unidad, había cierta unidad cultural, siempre quedaban las otras culturas por debajo, pero había cierta unidad cultural, la gente se podía entender unos con otros, todo eso facilitó. Y lo peligroso era la reacción del imperio a aquellas personas que dejaban de participar en las actividades públicas donde se adoraba al emperador, que era lo que le daba unidad al imperio. Sí. Y eso también tenía un nivel local. Por ejemplo, lo que hoy llamamos sindicatos, las uniones, eran grupos religiosos. Oh. Por ejemplo, los zapateros tenían su dios los zapateros. Entonces, para ser zapatero había que ir a esos cultos y a esas fiestas religiosas de los zapateros. Y entonces quiere decir que un cristiano, un zapatero que se hacía cristiano, no podía seguir en el sindicato, no podía producir zapatos, tenía que buscar otra manera de hacer, manera que eso también creaba muchas dificultades.